Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Estamos aquí. Soy su profesor Mariano Sandoval García. Y bueno, pues estamos aquí para hablar de nuestra asignatura Finanzas Internacionales y Proyectos de Inversión. Es nuestra sexta sesión ya. Ya casi vamos llegando a la mitad de la asignatura, ¿no? Estamos en el segundo tema, ¿no?, que se llama flujos de capital internacional. Un poco recopilando lo que hemos visto a través de las últimas dos sesiones de este tema. Ya vimos un poco lo de qué hace la Secretaría de Economía para tratar de dirigir el comercio exterior, cuál es la herramienta fundamental para justamente coordinar y controlar los movimientos de flujo a territorio internacional o a territorio nacional. También vimos ya, o estamos viendo, el funcionamiento de la balanza de pagos. La sesión pasada, la sesión número 5, hablamos acerca de la interpretación, de cómo podemos llegar nosotros a interpretar los datos que esta balanza de pagos nos puede llegar a arrojar al momento de nosotros querer exportar, importar, tanto bienes como servicios, Entonces, este tipo de herramientas nos son muy útiles a nosotros para poder determinar la factibilidad del éxito acerca de un proyecto de inversión. Vamos, separando un poco las cuestiones de mercado y las secciones de comercialización, plan de marketing, posicionamiento de marca, alejándonos un poco de todo eso y enfocándonos más en lo económico, en lo financiero. La balanza de pagos es un muy buen indicador económico para nosotros poder llegar a determinar si es bueno o si no es tan benéfico emprender un negocio internacional en determinada economía. Eso fue lo que estuvimos revisando las sesiones anteriores. Y bueno, pues vamos a hacer una pequeña recapitulación acerca de los subtemas que hemos estado viendo y que vamos a acabar de ver en esta sesión. Vimos la balanza de pagos, el tema, aquel que vimos que fue realmente un poco extenso, pero que realmente, dado la importancia del tema, ameritaba que fuese algo extenso la plática de ello. Flujos de comercio internacional, fue aquí justamente ya donde nos quedamos, y la inversión extranjera directa, es lo que vamos a ver. Flujos del comercio internacional. ¿Qué es básicamente? Pues justamente son los flujos monetarios relacionados al comercio internacional con empresas o con sujetos de una economía nacional, ¿no? Hemos estado viendo de que la balanza de pagos es justamente la herramienta que se dedica justamente a controlar todos los movimientos de capital y de inversión, tanto de importación como exportación, de este tipo de actividades, ¿no? Vamos a ver otra cosa, ¿no? Y vamos a hablar de algo muy real. Por ejemplo, el narcotráfico. El narcotráfico, que es una actividad completamente ilegal, no hay manera de rastrear desde la balanza de pagos, vamos a decirlo de un modo práctico, las ganancias o las pérdidas que se pueden llegar a generar de eso, ¿no? Desde luego, las condiciones de salud y las cuestiones sociales ya juegan otro papel completamente distinto, ¿no? Entonces, se puede llegar a entender que la balanza de pagos no recoge los datos generados de todas las actividades nacionales, ¿no?, que se puedan llegar a dar dentro de un determinado lapso de tiempo, solo de aquellas que, vamos a decirlo, están permitidas. ¿Y cuáles son las permitidas? Básicamente son las que vienen en la Ley General de Impuestos sobre la importación y la exportación, que ya le mencioné a usted dónde encontrarla, y ahí vienen justamente todas las actividades que son lícitas, es decir, que tienen un fundamento legal y un soporte, obviamente, para ser realizadas, ¿no? También habíamos visto de que
Los países exportadores, los netamente exportadores, son aquellos que tienen un superávit en la balanza de pagos. Ok, pues vamos a ver. Mercados comunes. Gracias a la globalización, al manejo de una mayor comunicación entre empresas, entre personas, entre gobiernos e incluso, ¿por qué no?, entre mismas religiones, ¿no?, se ha dado una unificación de necesidades. Todo esto da como causa los mercados comunes. ¿Qué son los mercados comunes? Los mercados comunes son extensiones territoriales, gubernamentales también, ¿ok?, que manejan una serie de condiciones similares en tanto a comercio, políticas, cuestiones sociales, culturales, etcétera, ¿no? Bueno, pues justamente todo este tipo de mercados globales encierran un territorio geográfico dentro del ámbito global, ¿no?, dentro de, o sea, sí, del mundo, ¿no? Y es por ello que también el unificar estas zonas o estas regiones o estos países nos dan oportunidades distintas de hacer negocio y de obtener beneficios. Entonces, bueno, vamos a ver, es una como le comenté, es una unificación de mercados, ¿no?, dado las siguientes características: la globalización, la creciente comunicación, tanto por internet, verbal, ahora ya los vuelos son más rápidos, las vías marítimas son más seguras, etcétera, ¿no? La interdependencia. Esta palabra es una palabra clave para la unificación de un mercado. La interdependencia también involucra la cooperación comercial, económica, como por ejemplo la que está ocurriendo en Europa, por medio de los eurobonos, pero todo eso lo vamos a ver justamente en el tema siguiente, en el tercer tema, ¿no?, el mercado de los eurobonos. Ahorita no vamos a platicar mucho de eso, nada más quiero ejemplificar un poco. La unificación de culturas, ¿no? Ahora ya no se importa si se es hindú, si se es de un país árabe, latinoamericano, asiático, nos podemos comunicar con el inglés. Bueno, en el mejor de los casos, ¿no?, con el inglés. Todo esto también ayuda a formar un flujo de comunicación y de negociación que puede llegar a ser directo, pero sobre todo eficaz, ¿no? Y bueno, pues, ¿dónde se dio todo esto? ¿Cómo se generó la creación de los mercados comunes? Todo esto sucedió justamente tras la caída del comunismo. Conocemos, 1989, la caída del muro de Berlín, un poco de historia, ¿no? El muro de Berlín, la caída del comunismo, y justamente se trató de fomentar la cooperación, ¿no?, en esta oleada de cooperación gubernamental y de unificación, ¿no? Justamente se dio de manera simbólica en la Alemania, ¿no?, de que justamente se derribó el muro de Berlín y Alemania se volvió a unificar, ¿no?, que aún al día de hoy hay cuestiones sociales, incluso culturales, que todavía no quedan muy claras en ese país, pero pese a eso, a esa segregación, se está unificando. Entonces así sucedió también con las regiones, ¿no?, la zona euro, Norteamérica, Asia, e incluso, ¿por qué no?, África también, ¿no? Vamos a analizar eso. Bueno, sí, tengo aquí el control. Vamos a hablar de los mercados comunes. Hay 6 tipos de mercados comunes. Vamos a hablar del primero, del más poderoso, que es la tríada. Así se llama, la tríada. Está conformada por Estados Unidos, junto con, ya conocen, Alaska también, Hawái, Estados Unidos, Canadá, la zona euro, bueno, la zona europea, que está conformada por la zona euro, no toda Europa, sino los 17 países miembros, y también por Japón. A ese mercado, a esa unificación económica, geográfica y comercial, se le conoce bajo el nombre de tríada, el mercado de la tríada. ¿Ok? Bueno, la tríada.
La tríada produce cerca del 70% del Producto Bruto Mundial, ¿no? Estamos diciendo de que su capacidad productiva, económicamente hablando, es exageradamente pues, grande. Estaba abarcando el 70% de la producción económica mundial y tan solo la producen el 14% de la población mundial. Esto nos quiere decir de que hay una alta productividad. Puede ser productividad de científica, que la hay, académica, que la hay, de bienes y servicios, que la hay, ¿no? Son mercados muy unificados y que esta zona sola, nada más separada, genera el 70% de la riqueza mundial, de la riqueza económica mundial, estamos hablando, y también productiva, ¿no? Bueno, el mercado de la tríada también cuenta con las siguientes características. Este mercado representa el mayor poder político, social, incluso hasta legislativo que existe, ¿no? También ya el factor cultural también empieza ya a pesar en todas las demás regiones del mundo, ¿no? De esta zona, de este mercado de la tríada, surgen las nuevas tendencias, tanto tecnológicas, de moda, de consumo, etcétera, ¿no? Grandes empresas han revolucionado este tipo de mercados, ¿no? Lo vemos en las redes sociales, ¿no? Que nació justamente en este tipo de mercado común. Una manera completamente distinta de hacer negocios, de trasladar ideas e incluso hasta de manejar el marketing, ¿no? Bueno, otro aspecto importante de la tríada es de que ya hay una universalización de las necesidades. Justamente esto se da gracias a la difusión de usos y costumbres, también a los anuncios, a la propaganda, al marketing, que ya se ha logrado dar una universalización en esta zona de necesidades, ya necesidades que rebasan las necesidades básicas. Ya estamos hablando incluso de necesidades aspiracionales, de aceptación, ¿no? La pirámide de Maslow, acá se ve muy bien manejada. Esta pirámide de Maslow ya se ha universalizado en toda la región. Si usted decide emprender un proyecto de inversión en esta región, debe de tomar en cuenta esto, ¿no? Que es la puerta de entrada a toda esta región, ¿no? Obviamente el costo y el control son elevados. También este mercado común moldean hábitos de compra. Si usted decide en algún momento dado emprender un negocio internacional dentro del mercado de la tríada, debe de comprender que este mercado lo que va a hacer es de que va a moldear hábitos de consumo, de compra, también de productos y bienes, ¿no? Bienes y servicios, perdón. Y debe de tomarlo muy en cuenta, ¿no? Revise las balanzas de pagos de esta región y va a ver de que son economías muy florecientes, muy benéficas para el inversor extranjero. Bueno, vamos a revisar el segundo mercado común y es la cuenca del Pacífico, ¿no? En el siglo pasado, la mayor parte de todo el comercio internacional ocurrió justamente en el Océano Atlántico. El primer mercado, vamos a decirlo, geográficamente estable que se dio en la humanidad fue el mar Mediterráneo y después ya fue evolucionando. No, a nosotros todavía nos tocó ver cómo el mar Atlántico se transformó justamente en la mayor fuerza económica y de mayor rutas comerciales del planeta. Ahora esto ya está pasando a otras manos, está pasando justamente al lado del Pacífico, que justamente nuestro país también tiene contacto con el Pacífico, ¿no? En la famosa cuenca del Pacífico. En la cuenca del Pacífico vemos países como Singapur, no vemos a China, todavía China no. Vemos a Japón, que es la economía más pujante de la cuenca, vemos a Taiwán y vemos a Corea del Sur, ¿no? Economías muy fuertes que desarrollan mucha tecnología, ¿no? Aquí es justamente en la cuenca del Pacífico donde las mayores oportunidades de proyectos de inversión están ocurriendo el día de hoy. Las inversiones
están fluyendo lentamente justamente del mar Atlántico hacia la cuenca del Pacífico. Si usted decide emprender algún negocio con alguno de estos países, créame que va a representar una oportunidad muy grande de rendimiento financiero y a la vez de crecimiento comercial. Vamos a ver las características. Bueno, pues aportan el mayor impulso tecnológico. Generalmente todas las empresas tecnológicas tienen sedes en la cuenca del Pacífico, ¿no? Niveles altos de lealtad. Esto es una dificultad de entrada, es una barrera de entrada a ese mercado para usted. ¿Por qué? Porque los habitantes de esas zonas cuentan, lamentable o afortunadamente, yo no soy nadie para decirlo, bueno, ya lo dije, cuentan con una alta lealtad hacia las empresas locales. Son personas muy tradicionalistas que se les debe de, como quien dice, atacar por el lado tradicional, ¿no? Y también son economías muy tradicionales, ¿no? Que también se mueven a un ritmo pausado pero creciente, cada vez más creciente. Y bueno, justamente es una de las regiones con más alto potencial de crecimiento. El tercero es América Latina. Ahora sí que, como dice el dicho, pues es donde nos toca nacer, ¿no? América Latina se ve conformado pues justamente por México, desde la frontera más norteña de México, pasando por Tijuana, el Río Bravo y todo eso, justamente la frontera con Estados Unidos, hasta Tierra de Fuego, ¿no? Allá en la Patagonia Argentina. Todo eso es América Latina. También están involucradas las islas, ¿no? También está Cuba, Puerto Rico, etcétera. Bueno, República Dominicana, perdón, todo este tipo de cosas. El mercado de América Latina es donde justamente pues hemos estado, ¿no? Acá no vemos tanta producción como consumo. Las balanzas de los países que estamos aquí en América Latina, las balanzas de pagos, van a ofrecernos un déficit en la balanza de pagos. Esto significa de que es una región que consume más de aquello de lo que produce. Es una buena oportunidad para mandar a este mercado productos ya terminados y generalmente pueden llegar a ser productos genéricos de primer consumo, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esta región no es una región altamente productiva, sino más bien es altamente consumista. Hay una disparidad económica muy grande también en esta región. Podemos llegar a encontrar a gente muy, muy, muy rica y muy, muy, muy poderosa. En este país tenemos el ejemplo más claro de que tenemos al hombre más millonario del mundo, ¿no? Y también podemos encontrar a gente muy, muy, muy pobre, ¿no? Sociedades que están completamente abandonadas y en el desamparo total, ¿no? Pero contamos con algo que no se ha explotado al 100%, que es la ubicación geográfica. La ubicación geográfica incluye básicamente de que América Latina pues es la puerta tanto de entrada, tanto al mercado estadounidense por parte de México, que es la estrategia geográfica más grande que tenemos, ¿no? Que es la puerta de entrada a Estados Unidos y también una entrada de paso a la Unión Europea, así como también del lado del Pacífico a la cuenca del Pacífico. También incluso podríamos llegar a aprovechar nuestra situación geográfica para el mercado africano, pero vamos a decirlo honestamente, ¿no? El mercado africano, por lo menos para un proyecto de inversión y para un proyecto de rendimiento a largo, mediano plazo, no es, la verdad no hay mucho de interesante en ese mercado, ¿no? No se encuentran estándares muy fijos, no hay una estabilidad ni social, ni cultural, ni política en esa región, entonces por lo tanto no les recomiendo eso. Otra cuestión de América Latina
es que es una población joven. Alrededor del 50% de toda la población de América Latina tiene menos de 30 años. Esto significa que, como es una población joven, también es una población amoldable a usos y costumbres que pueden llegar del mercado de la triada, tecnología de la cuenca del Pacífico, etcétera, ¿no? Es un mercado muy joven. Por lo tanto, hay una oferta grande de mano de obra, ¿no? Hay una gran oferta incluso de fuerza laboral, pueden haber impulsos en políticas que apoyen a los jóvenes, etcétera. Y bueno, como habíamos dicho, hay un alto nivel de consumo, no tanto productivo, pero sí de consumo. Es una región que con su producción nacional puede llegar a cubrir ciertas necesidades, más no la totalidad de ellas. Bueno, vamos a seguir viendo el cuarto, que es China e India, ¿no? China e India. China e India representan geográficamente una de las oportunidades más grandes que pueda haber actualmente. ¿Por qué? Porque ellos juntos aglomeran a cerca del 80% de la población mundial. El lenguaje más hablado el día de hoy en el mundo es el chino mandarín, y una de las 10 empresas más poderosas del mundo es justamente China Mobile, que es la empresa de celulares de China, ¿no? Y igualmente es poderosa por la cantidad de clientes que tiene, ¿no? Entonces es muy cierto cuando dicen ese dicho, ¿no? De 1.000 millones de chinos, es completamente cierto, ¿no? Esta región aglomera cerca del 80% de toda la población del mundo. Quiere decir de que es el mercado más grande del mundo. Si usted en algún momento dado quiere invertir en este tipo de mercados, lo puede hacer confiándose de que es el mercado más grande del mundo, ¿no? Por lo tanto, como hay una sobreoferta de mano de obra, hay una desmedida oferta de mano de obra, por eso la mano de obra ahí es pagada tan barata, ¿no? Hay personas que pueden llegar a vivir en esa región con menos de $500 al año, imagínese usted, al año, $500 al año, gracias a su salario. Entonces, por lo tanto, es una buena oportunidad si usted quiere utilizar una mano de obra económica, ¿no? Bueno, vamos a ver otros aspectos más. Hay un alto rezago en materia social, ¿no? Esto es algo que no se puede ocultar, no se puede negar, y vamos a decirlo también hasta en ámbitos políticos, con Corea del Norte, ¿no? Que está pegado a China, ¿no? Corea del Norte, una economía completamente cerrada, nadie tiene acceso a ellos, un mercado completamente cerrado, que no ha querido abrirse, y que si lo llegara a hacer, sería una oportunidad de inversión muy, pero muy atractiva, si se llegase a abrir. Y yo incluso lo animo a que si se llegara a abrir un poco el mercado norcoreano, invierta ahí, porque realmente es un mercado completamente nuevo. Debe de revisar justamente también cosas ya que van a ámbitos sociales y culturales, ¿no? Pero puede llegar a ser una buena oportunidad porque va a ser un mercado completamente inexplorado. También esta región tiene un gran potencial de crecimiento, tanto económico, incluso como en lo social, ¿no? Aunque están muy rezagados en ese aspecto todavía. Y bueno, tienen un vasto territorio, ¿no? El territorio es inmenso, por lo tanto, también tienen una riqueza natural, en recursos naturales muy grande, ¿no? Dado que es un territorio muy grande, tienen muchos recursos naturales, ¿no? Y bueno, habíamos comentado de que también tienen bajos costos en mano de obra. Vamos a ver el penúltimo, que es países poscomunistas, ¿no? Aquí ya estamos hablando de Europa del Este y Asia Occidental, entiéndase Rusia, ¿no? Es un mercado con un alto desarrollo académico.
es uno de los mercados académicamente hablando más desarrollados que puedan existir el día de hoy en el mundo. Por lo tanto, la fuerza laboral que se pueda llegar a encontrar ahí es completamente destacable en ámbitos académicos, ¿no? En ámbitos técnicos y mano de obra no es tan económico la manufactura ahí, hay que ser completamente honestos. Son países cuya mano de obra es costosa, es muy costosa. ¿Por qué? Porque justamente pues hay un nivel académico muy elevado. El grado mínimo que la población tiene allá es el de maestría, ¿no? El deseado pues justamente pues son los postdoctorados y todo este tipo de cosas. Pero entonces nos encontramos a una población altamente calificada para la ciencia y tecnología, así como también informada. Ok. Bueno, vamos a ver otros aspectos del mercado común de los países postcomunistas o postsoviéticos, si alguien le quiere poner así. Bueno, pues se cree de que este mercado común tarde o temprano desaparezca. ¿Por qué? Porque estamos viendo una división, tanto política como religiosa. Podemos encontrarnos que los países del este poco a poco se vayan integrando a la zona euro, por lo tanto se van a ir incorporando al mercado de la tríada, cuando Rusia y países asiáticos occidentales se van a ir incorporando a China e India. Entonces estamos viendo como una separación. En estos momentos todavía este mercado está unificado, tanto en necesidades, interacción diplomática, etcétera. Pero todavía hay una integración. Viendo más, bueno, los países más avanzados económicamente, socialmente y políticamente hablando son Hungría, Polonia y República Checa. Curiosamente, son los países más occidentales de Europa del Este. Son los países que justamente quieren ingresar al mercado de la tríada y que, en una opinión muy personal, yo creo que tarde o temprano lo van a conseguir. Son mercados con gran crecimiento económico, intelectual, bueno, vaya, se están desarrollando en esa región muchas cosas científicas, tienen de la mejor educación posible, es una muy buena oportunidad si se quiere invertir en ese tipo de situaciones, ¿no? Y finalmente África, ¿no? El sexto mercado, África, el más rezagado de todos, es África. Incluso el más inestable de todos es África. África. Realmente no representa un mercado interesante para invertir. Para el inversionista no representa una opción interesante ni rentable para invertir, más que en el sector de turismo. En el sector de turismo se pueden llegar a encontrar todavía oportunidades que pueden llegar a ser rentables para justamente el inversor. Por lo tanto, sería en cuestiones de turismo que puede usted tal vez buscar una opción. Bueno, el centro de África, los países centrales, justamente donde está la República Centroafricana, Nigeria, incluso por el otro lado Costa de Marfil, toda esa región es la región con mayor rezago social y político. Políticamente hablando, es una región con mucho rezago y con mucha corrupción. El nivel de corrupción a nivel gubernamental es el más grande que se puede encontrar en las 6 regiones, incluido América Latina, ¿no? Incluido, ¿no? Suceden muchos golpes de Estado, en muchas ocasiones ya no se sabe quién está gobernando, quién quiere el poder, quién lo perdió, etcétera, ¿no? Eso sí también, ¿no? Hay un clima extremoso, es muy difícil llevar la tecnología como tal a esos lugares tan
hostiles, ¿no? Esos climas tan hostiles, tan recónditos, ¿no? Y bueno, pues básicamente también por eso hay también un alto rezago en obra pública, ¿no? En la obra pública podemos encontrar ciudades que realmente nunca han visto un semáforo, que no saben para qué sirve el pavimento, etcétera, ¿no? Entonces no es una región interesante para el inversionista actual. Bueno, y justamente en estos mercados comunes, los 6 que le acabo de mencionar, Triada, Cuenca, América Latina, países postcomunistas, África, hay flujos comerciales, intercambios de bienes y servicios, de capitales, ¿no? Todo esto. Hay algunos, incluso algunas regiones, cuyas instituciones bancarias y financieras ya se están unificando en una sola. Es tal el caso de la zona euro, ¿no? La zona euro que ha justamente montado ya una estrategia para estabilizar toda la región y para lograr una integración básicamente casi total, ha unificado sus monedas en una sola, ¿no? Aunque hay regiones, hay países que también están en la zona euro, entiéndase Inglaterra, que por capricho y por no querer desaparecer una moneda simbólica como es la libra esterlina, no se han sumado a la cultura euro, ¿no? No han asumido ese rol financiero y económico que toda la región sí está adquiriendo, ¿no? Ellos no desean que se desaparezca la libra esterlina. Bueno, pues sus razones han de tener. Bueno, ¿cómo se pueden medir los flujos de capital en los mercados comunes? ¿Cómo se pueden medir? Se pueden medir mediante las estadísticas y mediante los datos que se pueden recolectar del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es una institución no gubernamental que justamente también se dedica a estar recopilando información de flujos de capital, ¿no? La OMC, la Organización Mundial del Comercio, también una organización no gubernamental nacida a partir del GATT, por ahí de 1986, si bien me recuerdo, 1986, también recopila información referente al comercio exterior, ¿no? También mediante los datos recolectados por parte de la OMC, puede usted darse cuenta de cuáles son las zonas más beneficiadas por el comercio exterior y cuáles son incluso las zonas que deben de tener un desarrollo mayor para ser más competitivos en el ámbito actual. Bueno, también le digo, ¿no? Las estadísticas proporcionadas por el Fondo Monetario, así como por los datos de la ONU. En cuestión social, la UNICEF, justamente, la UNICEF tiene datos muy interesantes a raíz del mercado común de África, ¿no? Si en algún momento dado se interesa en este tipo de mercados, puede recurrir a esta información. Y finalmente, ya para terminar este tema, el tema número 2, vamos a hablar de nuestro siguiente tema, ¿no? Subtema, perdón. Es la inversión extranjera directa. En una sesión anterior a esta, yo le comenté a usted de que actualmente los gobiernos se están justamente también peleando entre ellos para ver quién recibe más inversión extranjera y quién no. Si lo podemos ver desde un punto de vista muy teórico, están haciendo una especie de marketing político. El marketing político tiene justamente su objetivo en la elección de una propuesta o de un candidato. Pues es bien lo que están haciendo ahorita las naciones con el fin de captar mayores fondos del extranjero. Las naciones por separado están ofreciendo, al igual que las empresas en un ámbito de marketing común y corriente, los gobiernos están ofreciendo diferenciadores a los empresarios. Esto es lo que están haciendo los gobiernos. Nosotros como empresarios debemos
de elegir la propuesta que más nos convenga, justamente para vernos beneficiados. Hay países, y esto es cierto, que no ofrecen beneficios más allá de los esperados, ¿no? Una reglamentación política, un trato nacional para una empresa extranjera, etcétera, ¿no? Hay países que lo prefieren así, ¿no? Mientras que hay otros países que justamente tratan de atraer más la inversión extranjera. Ya nosotros vimos en qué parte de la balanza de pagos se ve reflejada la inversión extranjera, ¿ok? Por lo tanto, es de suma importancia que un país se haga de esos recursos para justamente mejorar su situación en su balanza de pagos, ¿no? Puedes llegar a ser la diferencia entre un superávit y un déficit en balanza de pagos, entre aportar más a las reservas internacionales o al pedir una deuda más, un préstamo ante el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, por eso es de suma importancia para los países la inversión extranjera directa. Hay otros aspectos, ¿no?, de suma importancia. Bueno, el factor humano, ¿no? Que el factor humano, en lo personal pienso yo que es el factor más importante de todo esto, ¿no? El desarrollo de una comunidad, el otorgamiento de plazas laborales, el mejorar condiciones públicas, ¿no? Y bueno, yo creo que es el factor más importante que se debe de analizar, ¿no?, al momento de realizar una inversión. ¿Dónde la vamos a hacer? ¿Con qué gente contamos? ¿Para qué lo vamos a poner ahí? Y realmente preguntarnos si vamos a estar ayudando a la gente o la vamos a estar perjudicando, ¿no? Ya de que también la inversión extranjera directa se debe de someter incluso a leyes ambientales que justamente buscan el proteger o el conservar el patrimonio, vamos a decir, el patrimonio natural de las naciones extranjeras. Por lo tanto, nosotros, al momento de elegir un país para invertir, debemos de tener en cuenta todo este tipo de aspectos. No nada más es como se dice vulgarmente, ¿no?, llegar con mis cosas y ponerlas ahí. No se trata de eso, ¿no?, que muchas personas lo hacen y los resultados llegan a ser desastrosos. Nosotros debemos de llegar a analizar todos los factores, tanto culturales, ambientales, sociales, políticos y financieros. En este caso, los financieros son, para nuestra materia, son de los más importantes, no dejando al lado el factor humano. Bueno, lo que les decía, ¿no? Llegan a los gobiernos con el fin de atraer inversión directa extranjera, generan una serie de beneficios o exenciones, ¿no? Por ejemplo, pueden llegar a ser beneficios de varias índoles, ¿no?, de varias naturalezas, desde protección incluso hasta militar para la propiedad, exención de pago de impuestos, una garantía de mano de obra barata, un subsidio a la producción, un subsidio a la comercialización, seguridad financiera bancaria, pueden ser muchos los beneficios, ¿no? Aquí le pongo yo mano de obra barata, servicios de apoyo para que justamente usted pueda llegar a aterrizar de un modo dicho, pueda llegar a aterrizar su inversión en un país, ¿no? Conocer la legislación, las instituciones, y esto ya lo habíamos comentado, me parece que fue la primera sesión o la segunda, que es uno de los retos en la administración de una multinacional. Los retos en la administración de una multinacional involucra que se va justamente a involucrar a múltiples riesgos. Pueden llegar a ser incluso de naturalezas tan diversas que no se puede hacer un análisis general del riesgo de la empresa multinacional. Entonces, este tipo de servicios de apoyo por parte del gobierno pueden ayudarnos a nosotros a vislumbrar un poco
estos tipos de riesgos, así como también podemos ya nosotros empezar a planear cómo podemos contrarrestar estos riesgos. El mayor riesgo para una inversión es justamente ese, el de la pérdida del valor de la inversión, una pérdida financiera estamos hablando, ¿no? Pueden llegar incluso a ofrecer servicios en apoyo financiero ante las bolsas nacionales, en el caso de México, ante la Bolsa Mexicana de Valores, mediante el mercado de opciones, el mercado de futuros, etcétera, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante. Ahorita estamos analizando, como quien dice, el aspecto general, el panorama general de la situación, y después vamos a analizar ya de manera más individualizada cómo podemos nosotros como financieros cubrir o proteger nuestras inversiones. Bueno, incentivos, apoyo de mano de obra barata, protección de la propiedad, hasta exenciones tributarias. Ok, y esto también los gobiernos lo usan para evitar la salida de dinero. Esto en lo particular yo lo encuentro un poco absurdo, pero sucede, en México está sucediendo. Sucede de que hay grandes empresas, y esto yo creo que no es ningún secreto para nadie, grandes empresas no pagan impuestos, ¿no? Vamos a decir de que esto es un subsidio por parte del gobierno, es una medida proteccionista, esta que están tomando justamente para evitar que salga dinero, ¿no? Porque imaginemos de que en un momento dado, aunque yo como ciudadano esté en contra de esto, lo digo abiertamente, pero como financiero pues realmente yo lo veo como una medida proteccionista, porque el gobierno está procurando que no haya inversión nacional que salga del país. Actualmente hay los conocidos paraísos fiscales. Los paraísos fiscales son justamente, bueno, no tienen nada que ver con islas, bueno, sí, islas paradisíacas y con palmeras y cocos, no, no tiene nada que ver con eso. Involucra básicamente a economías o a gobiernos que exentan el pago de cualquier tipo de impuesto. Eso es un paraíso fiscal, ¿no? Un paraíso fiscal es yo vendo y compro lo que yo quiero y al gobierno no le tengo que rendir cuentas de nada. Y actualmente hay paraísos fiscales. Los podemos encontrar, por ejemplo, en las Islas Caimán. Suiza también es un paraíso fiscal, ¿no? Mónaco también es un paraíso fiscal en muchos casos. Entonces, con el fin de evitar de que estas empresas tan grandes, que no tengo yo la necesidad de mencionarlas, pero de que seguramente usted ya sabe cuáles son, se vayan a un paraíso fiscal, lo que trata de hacer el gobierno es justamente eso, ¿no? Tratar de tenerlos, vamos a ponerlo entre comillas, contentos, ¿no? Felices, aquí con la situación actual, ¿no? Cosa que lo vuelvo a repetir, en lo personal yo estoy en contra y como ciudadano también, pero como financiero lo entiendo de esa manera. Bueno, entonces eso es la inversión extranjera directa, es una colocación de divisas nacionales, en nuestro caso mexicanas, en una economía extranjera. Vamos a seguir viendo. ¿Cuáles son las razones para invertir en el exterior? Ahora, después de que ya le di todo este panorama, ¿cuáles son las razones que tendría usted para llegar a hacer una inversión? Bueno, pues las razones básicamente son estas. La primera es de que va a participar en un nuevo mercado. Un nuevo mercado, nuevas oportunidades, nuevos crecimientos, nuevos rendimientos, nuevas experiencias, etc. La segunda es de que va a tener un mejor control de los costos, en el caso de que justamente tenga una mano de obra más económica, insumos más económicos, transportes más económicos, etcétera. Debe de analizar todo esto. La tercera es la explotación de activos estratégicos, suponiendo de que va a invertir en un país donde usted necesita un insumo que nada más está en ese país, recurso natural, estamos hablando de que está explotando un recurso estratégico.
El tamaño de mercado también, ¿no? Estamos hablando, ya le comenté un poco del mercado común de China e India, que es el mercado con más población en el mundo. Puede aprovecharlo también y es una razón de peso para invertir ahí. Características laborales, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, las leyes laborales, la ley federal de trabajo aquí en México, para conocer cuáles son los estándares laborales en dichos países y si le conviene en algún momento dado, pues puede ser una razón. Ubicación estratégica, ya lo hablamos, el mercado común de América Latina, su ubicación geográfica responde a muchas estrategias, ¿no? La entrada a Estados Unidos por el norte, por el Atlántico a Europa y por el Pacífico a la cuenca del Pacífico. Entonces se representa una ubicación geográfica muy privilegiada. Y finalmente, pues la especialización nacional, ¿no? La especialización nacional involucra cuáles son los factores productivos que el país se especializa más. Por ejemplo, podemos hablar del caso de Alemania. Alemania, su especialización puede ser la automotriz, algunos aspectos tecnológicos, etcétera. Bueno, en México, ¿cómo se ve involucrado esto? En México hay 23,000 millones de dólares invertidos por parte de empresas extranjeras y bueno, las compras de empresas nacionales son consideradas también como inversión extranjeras, ¿no? Las mayores inversiones extranjeras en compras de empresas nacionales se dan en la banca, se dan en los seguros, se dan en las aseguradoras e incluso también se dan en las empresas que también guardan el ahorro de los trabajadores. Actualmente esos fondos de ahorros para los trabajadores no están en manos nacionales, sino están en manos extranjeras. Y bueno, pues con esto finalizamos ya el tema y finalizamos también nuestra sesión de esta ocasión. Y bueno, pues no me quedan más que agradecerles por su atención en esta hora, en esta sesión. Y bueno, pues yo le aconsejo de que esté actualizándose constantemente, ¿no? Revisando los datos financieros, laborales y todo este tipo de cuestiones. Y bueno, pues sin más por el momento me despido, agradeciéndoles mucho su atención. Muchas gracias. Hasta pronto.